Buenas tardes, bienvenidos a las jornadas online por unos hábitos de vida saludables. Hoy es sábado 30 de enero a las 5:10 y contamos con la compañía de Sonia Blanco. ¿Qué tal, Sonia? Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por venir. Sonia tiene un currículum impresionante también. Como había comentado para Venancio, es licenciada en psicología, además es la directora del Centro Psicológico Programa Despierta Asturias, es experta en altas capacidades intelectuales y además tiene un máster en gerontología social, es experta en terapia sexual y de pareja, formadora en habilidades sociales y el último punto es quizá el más relevante en relación a la charla que vamos a dar ahora, es que es miembro de la Comisión de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias y colaboradora en la elaboración de la Guía del Buen Uso de las Nuevas Tecnologías, que es el tema que vamos a tratar en esta charla hoy aquí. Y pues si alguien ha estado en la anterior charla, en la de Venancio de la obesidad infantil, habréis visto que se tocó un par de veces el tema del abuso del uso de las consolas y las nuevas tecnologías y este tipo de afirmaciones, a pesar de que Venancio lo ha dicho bien, en algunas personas despiertan una gran aversión a las nuevas tecnologías en general. Entonces, esperamos que después de esta charla de Sonia, pues todos acabéis con unas ideas bastante claras en el referente al uso de estos aparatos. Muchas gracias, Sonia. Voy a compartir la pantalla y cuando quieras y eso, pues empiezas. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todos los que estáis siguiendo la charla y especialmente a la Asociación de Estudiantes de Medicina por haberme permitido formar parte de este proyecto y pues que estoy muy agradecida, ¿vale? Espero que mi aportación os pueda ser de utilidad. Yo la idea fundamentalmente que quiero transmitir en torno al uso de las tecnologías es quizás un poco en lo que nos basamos desde la Comisión de Psicología Educativa del COP, del Colegio Oficial de Psicólogos, tal y como comentaba Paula. Nuestro objetivo fundamental era sobre todo distinguir el uso del abuso. Es decir, no se trata de demonizar de repente ahora mismo todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, aunque el adjetivo nuevas no lo voy a utilizar demasiado, voy a hablar de tecnologías en general. No pretendíamos en ningún momento demonizarlo, sino todo lo contrario, tenemos que aprender a convivir con ello, porque forma parte de nuestra vida, lógicamente. Pero claro, tenemos que aprender a diferenciar entre el buen uso y, como decía, el abuso de las mismas, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, lo que desde luego sí que querríamos sería pues, promocionar hábitos saludables en el uso de las tecnologías. Sobre todo eso, es decir, una perspectiva de la salud en positivo, ¿no? No tanto centrarnos solamente en qué tenemos que hacer desde la psicología o qué tenemos que hacer todos y todas un poco en general en nuestra vida cotidiana, no desde el punto de vista de cuando hay un problema, sino en general. Es decir, primero hay que promocionar los hábitos saludables, ¿no? Que es un poco el objetivo, yo creo también que se tiene desde la perspectiva de los que habéis y las que habéis organizado estas jornadas. Aunque luego, lógicamente, que no existen hábitos tan saludables, es decir, que hay hábitos nocivos, pues no es algo que podamos obviar. Por lo tanto, pues también tenemos que aprender por un lado, a prevenirlos, es decir, empezar a trabajar antes de que pasen, o a intervenir en el caso de que nos estemos dando cuenta de que realmente estamos ante un abuso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Pasamos de diapositiva. Ahí está, vale. Bueno, por cierto, muchas gracias, Paula, por echarme una mano con las diapositivas. Vale. Como os decía, lo primero que quizás tenemos que profundizar, o la idea que tenemos que calar, sobre todo esto va dirigido hacia aquellas personas que hayamos superado los 30, 35 años,
es que tendemos a hablar todavía de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces aquí os pongo nuevas entre interrogación porque en realidad no son tan nuevas. El hecho de que sean nuevas para todas aquellas personas, como os digo, que hemos pasado determinada franja de edad, no quiere decir que sean nuevas, porque llevamos ya muchísimos años conviviendo con ellas, ¿no? Y esto es una de las ideas que tenemos que aprender a convivir, con las que tenemos que aprender a convivir. Y sobre todo desmitificar o romper algunos prejuicios. El prejuicio que quizás nos pueda hacer más daño es ese que planteo, ¿no? Que a veces cuando empezamos a cumplir determinada edad tendemos a idealizar todo aquello antiguo, ¿no? Todo aquello que a nosotros nos funcionaba cuando éramos más pequeños o cuando éramos más jóvenes, y por contra demonizar lo nuevo. Yo creo que, bueno, que esto es algo que todos hemos padecido a una determinada edad y que probablemente y curiosamente a lo mejor acabamos haciendo padecernos a los más jóvenes cuando acabamos cumpliendo determinados años, ¿no? Y es que tendemos a demonizar todo aquello que es nuevo para nosotros. Pero en realidad no es que sea nuevo, es que es cotidiano. Como por ejemplo de empezar a criticar el tipo de música que se escucha hoy en día en comparación, pues claro, con lo bueno que era lo nuestro, ¿no? Lo que nosotros escuchábamos, o también incluso el llegar a criticar determinados hábitos como por ejemplo la proliferación de youtubers. Yo soy madre de 3, de momento solo de 3, y 3 niños, que bueno, 2 de ellos no son tan niños ya, están entrando ya en la adolescencia. Y entonces, claro, mi primera reacción, esto va a ir un poco en plan autocrítica, ¿no? Hacia mí. ¿Por qué no? Porque la autocrítica es algo que quizás tenemos que plantearnos todos. Mi primera reacción, empezaron youtubers, fue la de pensar qué tipo de gracia tenía eso, ¿no? El sentarte delante de la pantalla de un ordenador o de una tablet o incluso del móvil y escuchar un chaval de 20 y tantos, incluso 30 y tantos años, mientras jugaba a un juego y describía cómo jugaba y a veces incluso utilizando un lenguaje, pues bueno, no demasiado adecuado para la edad de mis hijos. Entonces yo era una cosa que no entendía, ¿no? Más allá también de utilizaba o no utilizaba un lenguaje, sino qué gracia tenía aquello. Y es curioso porque, ¿por qué digo autocrítica? Que luego tuve que acabar dándome cuenta, retroceder, ¿no? En qué tipo de sensaciones tenía yo cuando de repente yo tenía su edad, ¿no? A lo mejor los 13, los 14 años, me dedicaba a algo o elegía determinados patrones de ocio que en realidad con ello no hacía daño a nadie, ¿no? Y sin embargo obtenía la crítica por parte de mi padre y de mi madre diciendo exactamente lo mismo que yo ahora le repito a mis hijos, ¿no? Es decir, ¿qué gracia tiene eso, no? Eso no tiene sentido, porque por lo menos en mi época hacíamos cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No, todo ese tipo de demonización tenemos que olvidarla, ¿no? Ni es tan bueno escuchar youtubers, ni es tan malo. Tenemos que intentar evitar un poco esa resistencia que a veces tenemos a determinada edad a resistir al cambio, ¿no? A adaptarnos en cierta forma a todas las nuevas necesidades que vienen surgiendo. Vamos a pasar la diapositiva, por favor. Vamos a pasar a hablar de qué beneficios tiene el acceso a la tecnología en general, a la tecnología más actual, y concretamente Internet, ¿no? Lógicamente, a ver, no quería tampoco extenderme muchísimo, porque además me conozco y tengo muchísimo rollo, entonces voy a intentar esquematizar lo más posible, ¿no? Beneficios me quedé fundamentalmente con 3, hay muchísimos más, seguro que hay muchísimos más. El primero es que, lógicamente, nos permite un mejor y mucho más rápido acceso a la información. Es decir, ahora sí que estamos, por lo menos en el momento actual, en la era de la información y lo que todavía nos quedará por venir, ¿no? Y mejorar. ¿A qué me refiero con esto? Pues que obviamente hace unos años, hace 40 años, ya no te estoy diciendo hace un siglo, pero sí hace 40 años, pues acceder a la información estaba muchísimo más limitado. Y no solamente por hechos de temas de censura ni nada por el estilo, sino que, por ejemplo, cuando sucedió el tsunami en Japón, hubiésemos tardado probablemente más en recibir esa información de lo que tardamos ahora, ¿no? Ahora sucede cualquier cosa en otra parte del mundo
y de manera prácticamente inmediata, casi al mismo tiempo que aquellas personas que lo están viviendo en el aquí y ahora, en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, recibimos esa información, ¿no? Entonces, existe, como digo, es un acceso muchísimo más rápido, mayor cantidad de información a través de redes sociales, de cualquier tipo de buscador, etcétera. Y eso, lógicamente, puede ser beneficioso, ¿no? No podemos decir que es que, en teoría, no podríamos decir que permanecemos en la ignorancia porque carecemos de información. Otro beneficio sería, pues, notable mejora en las comunicaciones. Es decir, por ejemplo, lo experimentamos ahora mismo, no hace tanto, y todavía lo seguimos experimentando, ¿no? Estamos en plena pandemia. Entonces, lógicamente, por ejemplo, el momento en el que estuvimos en España confinados, si no hubiese existido teléfono, te digo, internet, no hubiésemos podido tener el contacto que llegamos a tener con ciertas personas de nuestra familia con las que sí que nos apetecía interesarnos por su salud, por cómo estaban y viceversa, ¿no? Y también ellos interesarse por nosotros, ¿no? O bien a través de como de videollamada, que nos permite la videollamada, como por ejemplo Skype o el Zoom, el 8x8, el WhatsApp, nos ha permitido estar en contacto sin limitación de tiempo ni de espacio. Esto, las redes sociales también han cumplido una función tremendamente importante, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, manejo redes sociales y bueno, he de reconocer que hace ya un montón de años que, por ejemplo, mi perfil en Facebook, que fue la primera red social con la que tuve contacto, el motivo por el que yo creé mi perfil fue por curiosidad, porque decir qué había sido de mis compañeros del colegio, ¿no? Había pasado ya un tiempo y para mi sorpresa resulta que me creé un perfil en Facebook y retomamos contacto. Pero es que eso fue la primera toma de contacto, pero luego, a continuación, lo que sí me he dado cuenta es que he podido contactar a nivel tanto personal como profesional con personas de prácticamente de todo el mundo. Ahora mismo estoy en contacto profesional de varios países de América, de Europa, de África, incluso de Asia. Es decir, nos permite una comunicación muchísimo más extensa sin tener que estar esperando, sin pensar que si escribo una carta, cuánto tiempo le tardará en llegar, porque es que está en la otra punta del mundo, ¿no? Y otro beneficio, por supuesto, es que, como decía, y podemos enlazar un poco con lo anterior, es una herramienta absolutamente esencial, ¿no? En distintas áreas de la vida cotidiana. No solamente el ocio también, por supuesto, pero especialmente en cuestiones, por ejemplo, académicas, ¿no? ¿Qué sucedió durante el confinamiento? Bueno, aquí he de decir que gracias a la tecnología, ¿no? Si es verdad que esta pandemia pilló a la mayoría de la población, a la gran y amplia mayoría de la población, nos pilló totalmente desprevenidos. Y entonces, por un lado, hizo que nos percatáramos de hasta qué punto necesitábamos la tecnología, por ejemplo, académicamente. A todas aquellas personas que todavía estaban estudiando, ¿no? Bueno, incluyo, porque yo realmente tengo que reconocer que soy un poco friki de ese tema y no puedo dejar de estudiar nunca. pero más concretamente, pues, que es haber estado estudiando una carrera, como por ejemplo las personas, como mis hijos, que todavía están en el instituto y algunos todavía en el colegio, ¿no? Entonces, se permitía el no perder el hilo de unas clases o perder un curso entero. En cuanto a temas laborales, por supuesto, también, ¿no? Nos permitió acceder al teletrabajo. Pero vamos a pasar a la siguiente, porfa. Que aparte de los beneficios, hay una serie de precauciones o de temas en los cuales precisamente los tres beneficios anteriores también nos ponen en entredicho todo esto que acabo de decir y que y que parece que estamos hablando de que, bueno, que dentro de las nuevas tecnologías, esas nuevas, entrecomillado, pues nos permite parecer que todo. ¿Qué pasa? El primer punto del que había hablado es que nos permite un mejor y más rápido acceso a la información. Totalmente de acuerdo. Pero es que conlleva también
esto me lo recuerdan mucho mis hijos, mis grandes maestros. Esto es de Marvel, esta frase es de Marvel, ¿no? La de un gran poder, un gran don conlleva también una gran responsabilidad. Vale, pues esto exactamente igual, ¿no? El tener esa posibilidad de acceder tan rápido y a tanta información requiere mucha responsabilidad por nuestra parte, porque requiere poner en práctica mecanismos para seleccionar qué tipo de información es la adecuada y qué tipo de información no lo es tanto. Es decir, practicar muchísimo más el pensamiento crítico, para lo cual muchísimas personas hay que reconocer que no estáis preparadas o no estamos preparadas. ¿Vale? Entonces nos podemos encontrar con un doble peligro, un doble vertiente. Por un lado, pues que por cantidad de información, no que la información sea toda muchísimo mejor. Es decir, vemos cada vez más una mayor proliferación de las fake news, de noticias que se difunden y que corren como ríos de pólvora y resulta que no son ciertas, son noticias falsas. De hecho, es que sabemos que existen empresas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? A crear información falsa. Han utilizado una tendencia que tenemos los seres humanos, que es la de intentar buscar todos aquellos medios o aquella información que vaya a corroborar las ideas, incluso los prejuicios que tenemos en nuestra cabeza. Me explico, ¿no? Voy a intentar explicarme y permitirme que vuelva a utilizar, pues bueno, vuelvo a utilizar en cierta manera pues, algo que tiene que ver más con, digamos, con mi edad. A ver, por ejemplo, todas aquellas personas que tengan o que tengamos una determinada ideología política, no me voy a meter en política, como comprenderéis, en absoluto, para nada, pero que tengamos una cierta ideología política, es más que sabido que, por ejemplo, tendemos a poner siempre los mismos canales de televisión. No buscamos en cualquier tipo de canal de televisión para buscar los informativos, no. Tendemos a buscar un tipo de informativo concreto. O si, por ejemplo, nos ceñimos o nos vamos a la prensa escrita de manera más concreta, perdón, buscamos directamente quizás determinados periódicos que hablen. Perdonen un momentito, voy a echarme agua, que ando con la garganta un poquito tocada. Antes de que me dé la ataque de tos, perdonad un momentito. Como os decía, si por ejemplo tiramos también de prensa escrita, no compramos cualquier periódico o cualquier revista, sino tiramos de aquellos que en realidad vengan a corroborar lo que nosotros queremos ver o lo queremos oír. Es decir, tenemos ese sesgo de autoconfirmación, ¿no? El buscar información que avale lo que nosotros ya pensábamos. Eso no es pensamiento crítico. Entonces, ¿qué sucede? Que, lógicamente, cuando utilizamos Internet, al final, eso se sabe, ¿no? Esas empresas lo saben. Entonces, es una manera de seguir manejándonos en cierta manera, ¿no? Es decir, vamos a crear determinadas noticias falsas porque sabemos que vamos a tener un público fijo que se lo va a creer, porque se lo quiere creer. Entonces, eso es un peligro que hay por una parte. Y luego, por otra parte, otro peligro también bastante importante que tenemos es el de que, bueno, que me imagino que no solamente desde mi profesión, desde la psicología, sino también desde los despachos de otro personal sanitario, que, por ejemplo, cuando el encontrarse una persona que te encuentras que te llega a la consulta y resulta que ya te llega y te narra a la perfección toda la sintomatología que tiene, pero no solo la sintomatología, sino que también te está dando un autodiagnóstico porque se ha leído no sé qué tesis doctoral y cuadra, ¿no? Se ha comprobado que todos esos síntomas que tiene le cuadra con este diagnóstico e incluso te viene recomendando qué tipo de pruebas son las que le tienes que pedir para que venga a confirmar ese diagnóstico que previamente, lógicamente, ya tiene. No tiene ningún tipo de formación al respecto, pero toda esa información la ha encontrado por Internet. Lógicamente eso es peligroso, porque
no solamente, por eso es tan importante no solamente poner en práctica el pensamiento crítico, sino también aplicar un poquito más de humildad hacia nosotros mismos, ¿no? Humildad en el sentido de que el hecho de que tengamos un fácil acceso a cualquier tipo de información, a cualquier tesis doctoral, no nos convierta en doctores. Entonces, en consecuencia, si queremos asesorarnos sobre cualquier tema que nos toque a nivel personal, lo que tendríamos que ser muy conscientes es que en quien tenemos que confiar es en aquellos profesionales que realmente se dediquen a ese tema. Y eso es otro de los peligros o de los posibles peligros que puede tener el que haya exceso de información, ¿no? Exceso no tanto de información, sino quizás, ¿cómo decirlo?, demasiada información que entra o que puede entrar sin ningún tipo de filtro. El segundo punto, el segundo beneficio, es que haya una notable mejora en las comunicaciones. Estupendo. Pero es que el problema que nos encontramos es lo que hablaba un poco al principio, que tenemos a veces mucha reticencia al cambio. Entonces, claro, aunque sepamos que tenemos mejor acceso, no se quiere. Y eso, por eso decía que la pandemia también ha dejado entrever qué déficits tan grandes puede llegar a tener la población, o podemos tener nosotros mismos como personas en cuanto al uso de la tecnología. Porque dejó entrever también que hay muchísimas personas, muchísimos profesionales que deberían de tener una cierta formación en torno al uso de la tecnología, del buen uso de la tecnología, y de repente nos dimos cuenta que no la tenían. En temas académicos vimos que había muchos que sí que se han adaptado, pero otros no la tenían, ¿no? Un poco por seguir intentando basarse en lo bueno que es todo lo antiguo, ¿no? Todo lo tradicional. Recuerdo, si me permitís, es una pequeña anécdota, hablando con una profe que me decía, una profe de infantil, de educación infantil, que decía que teníamos que dejarnos de tanta tontería de intentar buscar más formación en cuanto a la tecnología, porque formación ya había bastante, porque los niños lo que realmente querían era volver al cole para estar con sus amigos. Y yo le contesté una cosa, digo, bueno, hay niños que tienen muchas ganas de volver al cole, otros te garantizo que no, que no tenían ninguna gana de volver al cole, no tenían ninguna gana de volver a la clase presencial. Hubo un sector de la población, un sector del alumnado que realmente funcionó muy bien online y presencialmente no lo hacía tanto, ¿no? Por lo tanto, quizás esa resistencia al cambio puede acabar haciendo daño. No quiere decir que tengamos que olvidarnos, ¿no?, de todas las metodologías o de otro tipo de uso de métodos que hayan sido más tradicionales, solo porque ahora hay que utilizar solamente de manera exclusiva las tecnologías, ¿no? Pero sí aprender a convivir con las dos cosas, porque si no, cuando necesitamos alguna de ellas, es cuando realmente se hacen tan patentes las carencias, ¿no? Y luego, el tercer beneficio que mencionaba era que se ha convertido precisamente en una herramienta esencial en distintas áreas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nos centramos en el ocio? Aparte de todo esto que acabo de comentar, pues que de repente ya también podemos asistir a una posible aparición de determinadas problemáticas, como por ejemplo las adicciones. Hay una cuestión que tiendo a proponer de manera muy habitual, ¿no?, que es el que nos puede hacer o poner un poco que salten esas señales de alarma en cuanto al mal uso de las tecnologías, ¿no? Es que realmente es lo primero que haces nada más levantarte, es decir, según te levantas, lo primero que piensas es en coger el móvil, tirar de la tablet, consultar cómo están redes sociales, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino también es lo último que haces antes de acostarte, por ejemplo. O incluso en momentos en los que deberías estar durmiendo, o deberías estar descansando, despiertas por la noche y lo primero que haces es buscar el móvil a ver si tienes alguna llamada, alguna notificación. Estas tres cosas, ¿no?, entre otras, que ya hablaremos un poquito más en detenimiento, porque voy a hablar también de esa guía que creamos entre todas las compañeras y compañeros de la Comisión de Psicología Educativa. Pero concretamente esas tres preguntas a lo mejor es algo que nos deberíamos de hacer todos, no solamente los más jovencillos, no solamente la infancia, sino que nos deberíamos hacer todos para empezar a pensar si cabe la posibilidad de que estemos quizás ante un problema de adicción. Venga, vamos a pasar
a la siguiente. Vale. Primero, esta guía, nuestro objetivo, como os decía, era cuando empezamos a hablar de la importancia que tendría la creación o la elaboración de una guía, desde esta Comisión de Psicología Educativa, queríamos centrarnos no solamente desde la diferencia entre el uso y el abuso, sino que consideramos muy importante focalizarlo sobre 3 ejes fundamentales de nuestra cultura, ¿no? De nuestra sociedad. Por un lado, tendríamos que dirigirnos a las familias, por otro lado también a la docencia, al profesorado, de cualquier índole, no solamente de colegios, también de institutos, y por supuesto, si pudiera ser de universidad sería increíble, ¿no? Perdón. Por otro lado, también al alumnado, por supuesto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las familias, una cosa que sí consideramos que es muy importante es que no se trata tanto de dar lecciones, es decir, que a veces como padres o como madres cuando ya somos adultos y tratamos con los más pequeños o con los más jóvenes, tendemos a crear lecciones de moral, dar lecciones de moral, basándonos en nuestra experiencia. Si nuestra experiencia ha sido así y así y así, pues entonces eso es lo que queremos transmitir a la gente más joven que viene detrás de nosotros. Y eso yo pienso que es un error, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestras distintas oportunidades y también interactuamos en situaciones distintas, conocemos a personas distintas y en consecuencia somos personas distintas. No es lo mismo, los 14 años que yo viví, en la época que yo viví, que los 14 años que está viviendo ahora mismo mi hijo, ¿no? Por ejemplo. No soy yo nadie para darle lecciones de moral a nadie, aunque sea mi hijo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que lo tenemos que mirar siempre desde el punto de vista de la autocrítica, para convertirnos en unos buenos modelos a seguir, para todas las generaciones que vengan detrás de nosotros, para nuestra propia generación y, por qué no, también para las generaciones que están por delante. Es decir, tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Preocuparnos, desde luego, por los demás, siempre, pero primero intentar focalizar sobre nosotros, ¿no? Entonces, ese era donde quiero centrarme. Queríamos centrarnos tanto en cuanto a las familias, como al profesorado, como al alumnado. En cuanto a las familias, cabe preguntarse, ¿no? Esto que hemos propuesto, porque cabe preocuparse e interesarse por qué contenidos o qué tipo de información es la que hacemos, ¿no? ¿Qué contenidos consumimos? Un poco todos, en general. Luego, por supuesto, aprender también a buscar esa limitación de tiempos y de los momentos de uso. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hace una serie de recomendaciones que, bueno, pues sinceramente, si somos realistas, ¿no? Y vivimos en la calle, en el día a día, acabamos observando que yo creo que hay poquísima gente que realmente las cumple, ¿no? Porque, por ejemplo, la OMS recomienda que antes de los 2 años el uso de la tecnología sea 0, es decir, que no se utilice la tecnología, por lo menos para un uso, ¿cómo decirlo? Un uso basado en el ocio, ¿no? Yo creo que a lo mejor seríamos muy radicales si no dejáramos a un niño manejar una tablet de juguete, por ejemplo, ¿no? O un móvil de juguetes. Eso yo pienso que sería bastante absurdo. Pero sí como ocio, ¿no? Porque a veces el problema que podemos tener desde las familias es que por motivos de tiempo, en muchas ocasiones estamos sobrecargados de trabajo y acabamos utilizando la tecnología, pero no solamente, ahora podemos decir que los móviles o las tablets, incluso los ordenadores, ¿no? Pero cuando yo era pequeña se utilizaba también mucho la tele. O sea, quiero decir, otro tipo de tecnología que todavía sigue existiendo. Y se utiliza pues un poco como, bueno, pues los medios que tenemos para tener entretenidos a los niños y niñas mientras nosotros podemos hacer otra serie de cosas, ¿no? Porque nos damos cuenta de que jugando siempre están demandando nuestra atención, ¿no? Cuando están jugando siempre quieren que les estemos viendo. Bueno, pues que hay algunos que les encanta la lectura, pero no a todos les encanta la lectura, ¿no? Y además requieren a veces el tiempo que se dedican a la lectura es bastante más limitado y como necesitamos que estén entretenidos más tiempo, pues tiramos demasiado de tecnología, incluso antes de los 2 años. Y eso es una realidad que vivimos. Es una realidad que no podemos obviar.
Luego, por supuesto, habría que negociar una serie de normas, pero normas claras que sean para toda la familia, no solamente normas que impongamos a los niños y niñas, sino normas que también tenemos que seguir nosotros, como por ejemplo esa propia designación de zonas libres de dispositivos, que eso va a depender de cada familia, por supuesto, pero por ejemplo al de comer no se consulta el móvil. No tiene por qué haber ningún problema, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que demostrar que podemos vivir sin el móvil. O a partir de las, pues se me está ocurriendo, no digo que sea una recomendación que haya que hacer, que tengamos que llevar a cabo todo el mundo. A partir de las 8:30, 9 de la tarde-noche, ya no se va a mirar el móvil ni se va a utilizar la tablet, ¿no? Vamos a quedarnos aquí tranquilamente, vamos a cenar, si ya hemos cenado, pues estamos reposando un poquito, se puede estar charlando, se puede también estar viendo la tele, quiero decir que hay muchas más cosas, pero que hay determinados momentos en los que son zonas libres de dispositivos, que nos permitan, en cierta manera, esta designación de zonas libres de dispositivos, compartir unos momentos de ocio, especialmente en estos momentos sin tecnología, que puede ser compartirlo en familia o puede ser que luego uno quiera irse a su habitación a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero que la tecnología en ese momento no exista, ¿no? Que aprendamos a convivir con ella, pero que no se acabe convirtiendo en un miembro más de la familia. Y por supuesto, otro tema muy importante a tener en cuenta entre las familias es buscar ese equilibrio entre el respeto por la intimidad personal que tenemos, al cual tenemos derecho todas las personas de la familia, y al mismo tiempo el control parental. Porque, a ver, que existe un gran acceso a información, lo sabemos. Y que también hay contenidos que no son aptos para menores, también lo sabemos. Es decir, no se trata de decir, como tienes derecho a la intimidad, no voy en ningún momento a saber, no tengo por qué saber ni qué vídeos ves, ni con qué personas contactas, ¿no? O qué es lo que haces cada vez que coges el móvil o que coges la tablet. No, buscar el equilibrio, ese equilibrio constante. No se trata de estar todo el tiempo controlando, de estar todo el tiempo sabiendo con quién estás hablando, sino generar un equilibrio que permita un espacio de cada vez mayor confianza, de tal manera que sean ellos mismos quienes remitan a nosotros, ¿no? Acudan a nosotros para contarnos ¿Qué anécdotas han estado viviendo, por ejemplo, cuando se han conectado a través de Twitter? ¿Qué ha comentado tal youtuber o qué ha comentado pues, tal influencer, ¿no? Y que lo puedan comentar pues, sabiendo que no van a recibir la crítica de a mí no me cuentes esos rollos, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, porque prometí no enrollarme, pero lo estoy llevando fatal, ¿eh? Con respecto a las familias, y con eso termino con respecto al tema de las familias, entonces cabe que generar una serie de preguntas que son importantes y que nos debemos de hacer todas, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo dedicamos a la tecnología en casa? Miembro por miembro. No solamente cuánto tiempo dedican los pequeños, ¿no? No solamente, como decía, como si siguiéramos las recomendaciones de la OMS, los menores de 16 años pasarían 2 o menos horas al día delante de la consola o utilizando la tecnología. No solamente esto, sino lo hacemos también los adultos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la tecnología? Hay dificultades para reducir su tiempo de uso, es decir, si yo me planteo, voy a estar solamente media hora, ¿realmente voy a estar solamente media hora? O resulta que de repente miro el reloj y llevo 1 hora y media, porque se me ha pasado el tiempo, porque he perdido la noción del tiempo, porque de repente empecé a las 10:30 de la mañana de un sábado y cuando me quiero dar cuenta es la 1 de la tarde, ¿no? ¿Tengo dificultades para reducir ese tiempo de uso? ¿Ha disminuido el rendimiento escolar o incluso laboral, ¿no? Escolar cuando estamos refiriéndonos a los menores, a los niños y niñas, y laboral cuando nos estamos refiriendo a nosotros mismos, a los adultos? Es decir, estamos desatendiendo ciertas cosas que son importantes y que en cierta es nuestra responsabilidad, son nuestras obligaciones personales por estar dentro de la tecnología. Yo recuerdo en una ocasión un meme que además me enseñó también uno de mis hijos, y seguramente que a vosotros os suena, digo yo que os suene, que ponía, aquel meme decía, receta para hacer pollo al carbón.
el pollo en el horno, sentarte en otra habitación para mirar 5 minutitos el Facebook. Vale, pues esa es la receta para hacer el pollo al carbón. Es decir, porque realmente muchas veces perdemos la noción del tiempo. Entonces, este tipo de preguntas no las tenemos que hacer. Somos capaces, ¿no? Hay otras aficiones y relaciones sociales, aparte de relaciones que mantenemos a través de Internet, ¿seguimos manteniendo también otro tipo de relaciones o resulta que ya nuestras relaciones sociales se limitan a la interacción que tenemos con la gente a través de redes sociales? Por supuesto, ahora mismo estamos viviendo una situación muy concreta en la que las relaciones sociales ya se han visto limitadas per se, ¿no? Con los confinamientos y bueno, con las limitaciones que tenemos para relacionarnos socialmente. Pero creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando resulta que tenemos opción de quedar a tomar un café con alguien, quedamos acá a tomar un café con alguien o realmente preferimos quedarnos en casa conectados mirando Internet, ¿no? Y por supuesto también lo que comentaba al principio, descuidas tu descanso, incluso la alimentación, porque ya no solamente es que sea lo último que hagas antes de irte a la cama, lo primero lo que pienses nada más levantarte o aquello a lo que recurras incluso algunas veces durante la noche, ¿no? Sino que es que hay ocasiones en las que hasta si estás solo en casa, es que se te olvida que es la hora de comer y que tienes que comer. Y de repente son las 6 de la tarde y entonces bajas y picas algo de la nevera y vuelves rápidamente a subir, a tirar otra vez de Internet, ¿no? Claro, yo digo subir y bajar porque, claro, yo vivo en una casa en la que las habitaciones están en la parte de arriba, por eso digo lo de subir y bajar, ¿eh? Pero me refiero a que realmente descuidas funciones básicas, vitales de la vida por estar conectado a Internet. Vamos ahora con la parte del profesorado. Hay cosas que se solapan, ¿eh? En esta parte voy a ir muchísimo más rápido que con la de las familias porque estamos hablando de personas adultas, aunque sea desde otro punto de vista. Desde el profesorado, una cosa que sí les planteamos es la importancia de cerciorarse del fin educativo de las TIC, ¿no? De las tecnologías. Es decir, cuando se utilizan las tecnologías en el aula, saber que las están utilizando con un fin educativo, no simplemente para distraer, ¿no? Que se comparten determinados vídeos para completar información. Por ejemplo, se utilizan determinadas aplicaciones para hacer que el acceso a la información sea muchísimo más ameno que simplemente estar tirando del libro de texto y tener que estar copiando ejercicios, ¿no? Saber que son un recurso más y que lógicamente también es importante, lo cual conlleva un poco lo que está en mayúsculas debajo, ¿no? La implicación de una formación continua, no solamente en otro tipo de metodología, sino también, por supuesto, en este tipo concreto, en lo que estamos hablando, ¿no? En el uso educativo de la tecnología. También añadimos una recomendación, especialmente quizás para los más peques, ¿no? Que en esas tutorías, esos momentos de tutorías, se fomenten las buenas prácticas entre el alumnado. Como digo, es muy importante no intentar tirar tanto de la moralina, ¿no? De esto no debéis hacerlo o esto tenéis que hacer esto otro, ¿no? No es en ese sentido, ni siquiera de prohibir. Las prohibiciones, yo entiendo que tiene que existir, por supuesto, tiene que haber unos límites. Todos tenemos límites, ¿no? Y los límites va implícita la prohibición en sí misma. Pero a veces tiramos excesivamente de la prohibición. Es decir, hay algo que nos da problema, pues creamos una norma para evitar ese problema. Pero claro, para evitarnos el problema nosotros. Pero realmente eso funciona, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tanto tirar de la prohibición, sino buscar más bien la concienciación y desde el respeto intentar conseguir poco a poco, que es algo que es una tarea que lleva su tiempo, no es algo que sea inmediato, no es algo que yo, por ejemplo, que ojalá, ¿no? Que alguien escuchase esta charla y saliese con las ideas tremendamente claras y lo llevase todo a la práctica, no, eso no es real. Es decir, eso lleva su tiempo, la concienciación. Para eso hay que aprender a saber llegar a ellos, ¿no? Observarles, no demonizar tanto lo que están haciendo y, en consecuencia, utilizar todo aquello que ellos hacen, incluso con muchísima más soltura que nosotros, para acabar formándonos y, en consecuencia, también ayudarles para que haya unas buenas prácticas. Y, por supuesto,
eso también forma parte de la formación continua, descubrir el potencial de las aplicaciones y también de los juegos, ¿no? Trabajar un poquito lo que llamamos la gamificación, que cada vez se trabaja más. Y que los juegos a través de Internet, de la tecnología, nos proporcionan un potencial inmenso dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Porque se produce de otra manera diferente. Que está muy bien que hagamos programas o que se hagan programas, como se hace desde muchos centros educativos, para seguir promocionando los juegos tradicionales asturianos, por ejemplo. Está genial, me encanta, ¿no? Que no se pierda la tradición. Pero eso no quiere decir que eso es lo que tengamos que hacer para que se olviden de la tecnología, no. Podemos aprender a convivir, ¿no? Tanto con lo tradicional como con lo más moderno. A ver, pasamos a la siguiente. Y entonces, en consecuencia, ¿qué preguntas proponemos al profesorado que se deberían de hacer, ¿no? para saber si existen o no ya unas señales de alarma, ¿no? Por ejemplo, si se saltan las normas del centro en su uso, ¿no? Como os decía, no se trata tanto de crear prohibiciones, pero hay ocasiones en las que, lógicamente, hay que tener una serie de normas, ¿no? Dentro del aula, si resulta que todo el mundo estuviese whatsappeando con el móvil, pues no. O sea, lógicamente, a cualquier hora y en cualquier momento, pues es algo que obviamente podría generar un perjuicio tremendo para el aprendizaje. Tiene que haber unas normas del uso, ¿no? Vale, pues esas normas que se ponen, ¿se respetan? ¿Se saben seguir o se saltan? Porque a lo mejor resulta que tiran demasiado de, por favor, puedo ir al baño, pero luego en el baño se tiran demasiado tiempo, ¿no? Por ejemplo. ¿Se pone agresivo o agresiva si no se le permite utilizar la tecnología? Y no me estoy refiriendo a imponer, ¿no? A ponerse en un modo impositivo, especialmente cuando en el alumnado de instituto. Lo que me estoy refiriendo es que simplemente se le sugiere que ese no es el momento adecuado de utilizar el móvil, ¿no? Estás en un examen, no puedes utilizar el móvil ahora mismo, ¿vale? Responde de manera agresiva, ¿no? Se aísla en el recreo para su uso, es decir, hay ocasiones en las que hay centros en las que la norma es que no se pueden llevar. No se pueden llevar dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros en los que se permite llevar, solo que no se permite, su uso está restringido, por ejemplo, a las horas de recreo. ¿Vale? Pues cuando está en el recreo, solo utiliza el móvil, por ejemplo. No se relaciona con los demás, no habla con los demás, o incluso cuando alguien viene a hablar parece que le está molestando porque tiene que seguir con su partida de lo que está haciendo o la conversación que esté teniendo en ese momento. Se observa muestra de cansancio. Esto tiene relación con lo que decíamos anterior. Descansa adecuadamente porque ya no solamente es que te acuestes, o sea, que sea lo último que hagas al acostarte, lo primero que hagas al despertarte, sino la cantidad de veces que despiertes muchas veces por la noche, ¿no? Porque claro, si has contactado con personas que viven en Latinoamérica, por ejemplo, pues lógicamente los horarios son diferentes. Eso implica que a veces no puedas dormir o no quieras dormir tanto de noche, ¿no? Vale, pues se observa una muestra de cansancio de una manera continuada, quiero decir, una pauta continuada, algo que antes no existía. Y por supuesto, algo que no se debería tolerar nunca y que eso sí hay que observarlo muchísimo. ¿Hay agresiones de la tecnología? Que a veces este es un tema peliagudo, no me voy a centrar ahora mismo en él porque esto quizás fuese o debería de ser el motivo para otra charla, ¿no? Pero es algo que deberíamos de tomarnos tan en serio como las agresiones físicas, verbales o psicológicas que podamos observar. Hay ocasiones que este tipo de agresiones a través de la tecnología es muchísimo más difícil o mucho más complicado llegar a ellas. Pasamos al siguiente. Vale. Con respecto al alumnado, pues los puntos que proponemos es, pero bueno, nos estamos dirigiendo en este sentido al alumnado en general, pero insisto, y que no nos olvidemos de ello, pero centrándonos en que nosotros mismos también tenemos que cumplir todo eso, ¿de acuerdo? Para ser un buen modelo a seguir. Nos dirigimos, estos simplemente son puntos que bueno, consideramos que son importantes tocarlos con ellos y con ellas para que ayudarles a reflexionar, no a soltarles una charla, ¿vale? Entonces, tener claro el objetivo por el que utilizan la tecnología y los límites que tienen que no solamente
padecer porque se los pongan otros, ¿no? Sino los límites que empiecen a ponerse ellos y ellas mismas, ¿no? Luego, también es muy importante hablar sobre la realidad. Y la realidad de la tecnología, el del uso de Internet concretamente, es que, por ejemplo, la privacidad es relativa. Este es un problema que además de que en ocasiones estamos asistiendo demasiado, ¿no? Que es que no somos realmente conscientes todos, no somos conscientes de que aquello que una vez que lo cuelgas por Internet no tienes ni idea de a dónde va a parar, ni idea. Y en realidad en un momento ya no solamente un comentario o una foto, sino que en el momento que lo cuelgas puedes decir, bueno, no pasa nada porque lo he borrado. Ya, pero no tienes garantía de que alguien no haya hecho un pantallazo y pueda seguir difundiéndolo a través de las redes, ¿no? Es decir, la privacidad siempre es relativa, en cualquier ámbito. De tal manera que, bueno, pues que tenemos que ser conscientes que el hecho de estar solos delante de un ordenador no quiere decir que realmente estemos solos, ¿no? Y que todo aquello que comuniquemos o todas aquellas fotos que compartamos, en realidad lo que no siempre podemos controlar es a quién las estamos compartiendo y a cuántas personas puede ir. Es decir, cuando escribimos a través del ordenador y compartimos por Internet no es lo mismo que escribir en un diario, ¿no? Y es algo que deberíamos de ser cada vez más conscientes. Por supuesto, desactivar las notificaciones en el descanso, ¿no? Enlazamos un poco con todo, ¿no? No solamente en temas de aulas, sino por supuesto también lo que hablamos en la familia, ¿no? Tenemos que aprender a desactivar, a desconectar. Es decir, si estamos comiendo, o a partir de ahora ya no voy a recibir llamadas y voy a consultar WhatsApps, porque no son horas. A veces las personas adultas ponemos la excusa de es que es por motivos de trabajo. Bueno, pues más aún a mi favor. Es decir, son las 9. Tenemos que aprender a desconectar. ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, aprender a alternar la tecnología con otro tipo de cuestiones como con el deporte al aire libre, con la lectura, con salir a pasear, salir simplemente a que te dé un poquito el aire, que a veces a todos nos viene bien, ¿no? Y por supuesto, aprender a mantener el respeto tanto en el medio virtual como en el medio no virtual. Saber que no existe una diferencia. Que el hecho de que quizás estemos comentando a través de Twitter o de Facebook, estemos haciendo un comentario desde un supuesto anonimato y que podemos acceder a hacer comentarios a personas que no conocemos absolutamente de nada, no quiere decir que tengamos derecho a utilizar malos modos, que bueno, esto a lo mejor nos dirigimos al alumnado para intentar prevenir, pero a lo mejor deberíamos de dirigirnos más bien hacia las personas adultas, pero ya para intervenir directamente, ¿no? Porque ese problema yo creo que es algo con el que todo el mundo nos hemos topado en alguna ocasión. ¿Y qué preguntas les sugerimos que se hagan? Daros las gracias, pero las gracias, como podéis ver, con esto ya acabo, os lo prometo. ¿Experimentas con frecuencia dolores de cabeza, molestias oculares, fatiga mental? ¿Vale? ¿Tienes problemas de sueño? Es decir, tienes la sensación de que no has descansado y te notas inquieto o inquieta si no llevas tu móvil. Insisto, esa pregunta también se la haría a muchas personas adultas. ¿Gritas cuando no puedes utilizarlo? Cuando se te ha estropeado, cuando te has quedado sin batería, te sientes perdido, ¿no? Un poco en ese sentido. ¿Has dejado de quedar con amigos o amigas? Para quedar me refiero no quedar a través de la red, sino quedar para salir a dar un paseo o hablar o para tomar algo, ¿no? Porque lo que tenemos que recordar siempre es que, y es una cosa sobre la que siempre quisimos incidir desde el Colegio de Psicólogos, es que el problema no es la tecnología en sí mismo, sino la forma en la que desgraciadamente en ocasiones la utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ahora ya doy las gracias, doy las gracias porque a pesar de que estaba diciendo que procuraría no enrollarme, he caído de nuevo en la tentación. Espero que la información que os he proporcionado os pueda ser de utilidad y sobre todo que haya servido para reflexionar, ¿no? Dejo por ahí mi correo por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta que se te ocurre después o lo que sea, ¿vale? O si quiere acceder a la guía, todo lo que quiera. Venga, muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, además, se me va un poco oscuro, ¿no? Además, si nos pudieras dar, por favor, dónde encontrarte.
decir dónde encontrarte, vamos. Ah, sí. Bueno, a mí de manera física, ¿no? No tecnológica. Sí, sí. Vale. Vale, tengo el despacho en Lugo de Llanera, ¿no? El centro programa Despierta, el centro psicológico Despierta, del que soy directora, está en Lugo de Llanera. Está en la calle Naranjo de Bulnes, número 22. Lugo de Llanera es pequeñito, ¿eh? O sea que bueno, hay fácil acceso. Perfecto, muchas gracias. Ha estado muy interesante y creo que es un tema que muchas veces se descuida cuando hablamos de los hábitos y de la salud. Igual que la salud mental siempre la descuidamos, pues el uso de las tecnologías la gente no lo suele tener en cuenta. Piensa que solo cómo comemos y el deporte que hacemos y se olvidan del resto. Y antes de parar la grabación, tengo que dar el discurso que igual algunos de los que estáis aquí ya os lo sabéis de memoria, que es que gracias a Nacho García, con el nombre artístico Mardon, por prepararnos la playlist de las Hobbs. La podéis encontrar en Spotify como una playlist abierta llamada Playlist Hobbs. Y perdón, es que me distrajo alguien que se unió. La podéis encontrar como Playlist Hobbs y está compuesta únicamente por artistas jóvenes de Asturias, así que si queréis mirarlos y ver un poco el trabajo que hacen, pues seguro que les ayudaríais. También, bueno, gracias a Paula Muñiz, que ha hecho todas las presentaciones de la sala de espera, un poco que le pedimos que le hiciera prisa y corriendo para poder tenerlo y han quedado muy bien. Y gracias también al Consejo de Mocedad, que como ya sabéis están colaborando con nosotros para hacer unos sorteos gratis, como todo lo que tiene lugar en estas jornadas. Podéis acceder a las normas del sorteo en nuestro Instagram, @ademas.medicina, en las que estamos sorteando para gente que o viva en Gijón y Oviedo o pueda desplazarse a estas ciudades, pues distintos packs que todos contienen un USB, carpetas, pegatinas, chapas, mascarilla, portamascarillas y bueno, la verdad que las cosas están muy bien, así que podéis mirar eso en nuestro Instagram, está tanto la publicación como las historias destacadas. Voy a parar de grabar.